Buenos días a todos. Eh, voy a, vamos a iniciar con con esta presentación muy detallada, muy corta acerca de todo lo que corresponde al Registro Nacional de Bases de Datos y las generalidades técnicas que se deben tener en cuenta pues para adelantar este proceso, pues que es una obligación pues ante la ley colombiana. Como pues lo iremos viendo más adelante, son cosas que necesitan todas las empresas adelantar, todas las empresas colombianas. Eh, Poco a poco pues iré adelantando el tema, pero pues mientras tanto me voy presentando. Mi nombre es Byron Prieto. Yo soy director asociado de la empresa de consultoría BRG, Berkeley Research Group. Somos una multinacional que nos encargamos de hacer investigaciones de todo tipo, y dentro de los varios servicios que ofrecemos tenemos el tema de asesoría en tecnologías. Bueno, esta asesoría en tecnologías, entre muchas otras cosas, tiene el tema del Registro Nacional de Bases de Datos. Eh, digamos que por mi experiencia como director del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio, tengo algún tipo de conocimiento del manejo que se debe dar, o algunos los requisitos o las pautas básicas que se deben tener en cuenta para elaborar el Registro Nacional de Bases de Datos, de cara no solo al cumplimiento de la ley, sino de estar tranquilos frente a posibles investigaciones o averiguaciones preliminares que uno pueda recibir por parte de la Autoridad de Protección de Datos. Entonces, como para ponernos un poco en contexto, yo voy a empezar a definir, a tener una serie de definiciones, y pues ya para entrar en materia, una serie de definiciones de este régimen de protección de datos personales. Y no quiero volverme muy abogado, porque de hecho no lo soy. Mi profesión es ingeniero de sistemas. Yo lo que voy a tratar acá de hacer es darles un vistazo desde el punto de vista técnico de qué es este régimen y cómo hay que cumplirlo para de manera práctica, para poder pues llegar digamos, no sufrir ningún tipo de sanciones por parte de la autoridad. Pero ahondando un poquito más en este tema de la autoridad, y digamos, arrancando por la raíz del régimen de protección de datos, que es la ley 1581, que sale en el 2012. En esta ley 1581 se nombra la Superintendencia de Industria y Comercio como la autoridad de protección de datos personales para Colombia, ¿sí? Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es algo inusual en otros países, digamos, creo que Perú es el único país que maneja este mismo esquema, tiene varios frentes. La Superintendencia de Industria y Comercio protege, por un lado, a los consumidores, protege, por otro lado, al mercado de prácticas comerciales restrictivas, por ejemplo, temas de competencia desleal, vigila las cámaras de comercio, y bueno, tiene un montón de funciones, ¿sí? Para no ponerme a hablar mucho de la entidad, y una de ellas que le da la ley puntualmente 1581 es la de ser la autoridad de protección de datos personales. En ese orden de ideas, hay una delegatura puntualmente en la Superintendencia de Industria y Comercio que se encarga de vigilar el cumplimiento de estas infracciones al régimen de protección de datos personales. Entonces, en ese orden de ideas, digamos de alguna manera, el régimen, siempre que se hable de protección de datos personales, de investigaciones de tipo administrativo, se debe asociar directamente a esta entidad que les menciono. ¿Qué más dice esa 1581? ¿Qué más define esa ley 1581? Esa ley 1581 define, entre otras, varios elementos digamos, en el transcurso de esta pequeña charla, pues es importante tener en cuenta. No las voy a abordar vuelvo y digo, desde el punto de vista legal, sino trataré de ser muy práctico en cómo las debemos ver. Lo primero es, el primer concepto que considero clave para esto
es el concepto de dato personal. ¿Qué es entonces qué es un dato personal? ¿Qué es lo que a mí me permite, qué es lo que la ley controla o cuál es el objeto del régimen de protección de datos personales? El dato personal. ¿Y qué es un dato personal entonces para la ley? Dice, o sea, según la ley, y pues tratando de resumir, voy a tratar de ser, digo, de ser muy poco abogado en estos temas, lo que pretende identificar la ley es que definir la ley es que un dato personal es lo que es la información que me permite identificar a alguien, ¿sí? Que si lo pasamos a un contexto netamente técnico, y acá por eso digamos, se tienen que empezar a hablar un poco los ingenieros de sistemas o las personas que manejan datos en las compañías, bien sea a través de un software o a través eh, de una aplicación o a través de simplemente bases de datos del manejo del día a día de la compañía, se tiene que empezar a entender el concepto de dato personal como cualquier información que me permita obtener o identificar a alguien, a un ser humano. Importante es, un ser humano. No es una persona jurídica, no es una por decir algo, digamos, no sé, holding o de algún tipo de asociación, sino puntualmente una persona. Acá pueden surgir varias preguntas y hago un paréntesis pequeño para pedirles que si tienen preguntas me las vayan escribiendo y al final yo rápidamente trataré de responderlas. Entonces, el dato personal, volviendo al tema, entonces el dato personal aborda es el dato de un ser humano. Acá viene la primera pregunta que a uno le puede surgir. Si yo tengo una base de datos de empresas, esa base de datos, ¿yo debo registrarla? La respuesta que uno podría en primera instancia decir es depende, porque si esa base de datos de personas jurídicas tienen asociado un representante legal, entonces ahí ya recae, ya se maneja un dato de un ser humano, ¿sí? Entonces y me permite identificar a ese ser humano. Entonces tenemos que de alguna manera, esa base de datos que al parecer solo maneja datos de, 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 de empresas, se convierte en una base de datos personal, porque también tiene datos de representantes legales o representantes suplentes, bueno, qué sé yo. Entonces, eso principalmente es el dato personal. La ley puntualmente dice que la 1581, que es cualquier información vinculada cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables, que es exactamente, es más o menos lo que les decía yo de poder identificar a alguien. El segundo concepto que considero bien importante que tengamos en cuenta, voy a tratar acá de subrayar, es el tema, es el concepto de titular. ¿Quién es el titular del dato personal? Un titular de un dato personal es el dueño del dato personal, ¿sí? Acá se tiende a confundir y de pronto me voy a volver un poquitín abogado acá, un momento, se tiende a confundir el régimen de protección de datos personales o a asociar el régimen de datos personales con el régimen de derechos de autor, por ejemplo, donde el titular de los derechos de autor pues puede ser o el del derecho moral o el del derecho patrimonial, por ejemplo. Acá no existe eso, en este régimen es un solo titular que es dueño de esos datos personales y es usted, yo, cualquier persona que tiene sus datos personales y que no le gusta que recibir una llamada un domingo a las 8 de la noche ofreciéndole tarjetas de crédito de algún banco, esa persona es titular y esa persona tiene que dar de alguna manera una autorización, que es un tema que trataremos más adelante, o un concepto que trataremos más adelante. Ese titular tiene que dar algún tipo de autorización para que sus datos puedan ser manejados de alguna manera. Todavía, digamos, la manera tiene que ser pues claramente establecida por la empresa, en este caso responsable, pero pues no me quiero adelantar a conceptos posteriores. Entonces, el titular es esa persona natural cuyos datos personales sean objeto del tratamiento. Eso es lo que dice la ley. Pero al final del ejercicio es cualquier persona dueña de datos personales es un titular.
el siguiente concepto es quién es ese responsable del tratamiento. Entonces acá vamos a empezar a trabajar con estos dos conceptos, responsable y encargado. La ley habla de que el responsable es la persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre una base de datos de personas, ¿sí? Base de datos con información personal. Ese responsable, entonces, ¿quién viene siendo el responsable? Quien adquiere el dato personal. Cuando pensemos un ejercicio sencillo, cuando usted está en un supermercado y están en una promoción y le piden llenar un formulario para usted llenar sus datos, o sea, usted entregar sus datos personales. Esa persona que recibe ese formulario o quien le pone ese formulario para que usted lo diligencie, termina siendo el responsable del tratamiento de datos personales. Él es el que empieza a decidir y ese dato personal entra en esos momentos, por hacer una analogía con un sistema, entra un sistema donde se empiezan a hacer ciertas cuestiones como el tratamiento y demás que ya lo iremos a definir. Y existe también una persona que es el encargado del tratamiento, distinto al responsable. El responsable es quien responde inicialmente ante el titular por los datos personales. El encargado, en cambio, es el que trabaja por alguna encomienda que le hace el responsable. Por ejemplo, el mejor ejemplo es cuando nosotros usamos servicios en la nube. Cuando nosotros usamos servicios en la nube, de alguna manera, para almacenar datos personales, datos de seres humanos, ese almacenamiento implica ese almacenamiento implica que es un tratamiento. Luego, si nosotros lo almacenamos en otro sistema o se lo entregamos a otra empresa temporalmente, llámese Google, Dropbox, lo que sea, para que ellos almacenen esa información, esa empresa se convierte en encargado del tratamiento porque directamente ellos no son responsables, es como un outsourcing, más o menos, funciona igual que una tercerización. Yo tercerizo esa responsabilidad, pero en esa comunicación que hay entre el responsable y el encargado, hay ciertos parámetros que la ley 1581 exige cumplir. El tratamiento, por su parte, para pasar adelante, que hablamos de responsable de tratamiento, encargado de tratamiento, pero ¿qué es tratamiento como tal? Y en esto sí me encanta, me gusta mucho la definición que plantea la ley 1581, porque dice que es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los datos personales, tales como, uno, recolección, dos, almacenamiento, o sea, guardar en un lugar en la nube, lo que les mencionaba, ya implica un tratamiento. Uso, circulación o supresión del dato. Es decir, si existe algún tipo de gestión sobre el dato, ya per se hay un tratamiento de datos personales. Con cualquier tipo de gestión que haya, que lo comuniqué, que lo almacené, que tuve que borrar algún dato dentro de la base de datos. Bueno, en fin, eso implica un tratamiento. Voy a entrar a un par de conceptos, vuelvo y digo, estos son definiciones previas antes de hablar del caso práctico o de casos prácticos del régimen y qué es lo que al final uno tiene que registrar ante la superintendencia. Pero si tenemos claros estos conceptos, el registro prácticamente empieza, ahí es donde, y eso es un punto, acabo de hacer un paréntesis antes de entrar a transferencia, es bien importante tener en cuenta que sí, o sea, con todos estos conceptos que nosotros les estoy entregando, que les estoy compartiendo, es importante tener en cuenta que si ustedes a la hora de hacer el registro de bases de datos se les pasa algo o no ponen alguna información completa, porque todo estas definiciones o el registro de bases de datos es como una aplicación de todas estas definiciones. Entonces, si algo se nos pasa, es posible que la autoridad de protección de datos personales pueda de alguna manera tener elementos para adelantar una investigación. Es decir, usted no le ha reportado completamente a la autoridad, usted puede correr el riesgo de que inicien una investigación que puede al final desembocar en una multa
como pues seguramente les explicaré unos casos pues que han sucedido. Al final trataré de poner uno o dos ejemplos de casos en donde se ha puesto multas por este tipo. Entonces, ese es digamos en el tratamiento, lo siguiente en la transferencia. Y acá voy a tratar de combinar estos dos conceptos, transferencia y transmisión. Según la ley, porque pues técnicamente por el lenguaje son dos palabras iguales, sinónimos, pero la ley lo que dice es que la transferencia de datos personales es distinta a la transmisión de datos personales. ¿Y cuál es esa diferencia que existen entre las dos? La transmisión de datos personales es la información que sale por fuera del territorio nacional. ¿Sí? El dato personal que sale por fuera del territorio nacional o los datos personales y de alguna manera están la relación que hay entre el, el que, el que transmite, por decirlo de alguna manera, y el que recibe o el receptor de la información es la relación entre un responsable y un encargado. ¿Sí? Entonces, el mejor ejemplo de la transmisión son los servicios en la nube. ¿Sí? Entonces, en la nube yo mando como responsable, que soy yo del tratamiento de datos, envío a mi encargado que está en otro lugar del mundo, ¿sí? Me envío un dato para que él simplemente lo almacene, Dropbox o Google Drive o cualquier otro sistema de almacenamiento que exista. Eso es una transmisión de datos. Ahí tú estás transmitiendo el dato, ¿sí? Para que se suceda algún tratamiento acordado con el responsable. Pero la transferencia es distinta. Es cuando tanto el transmisor como el receptor del dato, ambos cumplen funciones de responsables del tratamiento. El mejor ejemplo de esto es las empresas que tienen sede por lo menos una multinacional que tiene sede en Colombia y al mismo tiempo sede en Estados Unidos, por decir algo. Y entonces manda el dato personal, pero ambos son responsables. Entonces la transferencia es entre responsables, la transmisión entre responsable y encargado en ambos escenarios por fuera del territorio nacional. ¿Por qué este concepto es tan necesario en casos? Porque la ley exige unas cosas para la transmisión y otras cosas para la transferencia, ¿sí? Unos elementos distintos que seguramente dentro del registro de bases de datos también le irán a decir usted transfiere o transmite información a dónde. Usted le está diciendo a la autoridad usted está haciendo, la autoridad de protección de datos simplemente está recibiendo un montón de información suya de cómo trabaja usted los datos personales para que ellos tomen controlen esos datos personales o de alguna manera sepan o estén informados de cómo usted está trabajando los datos personales en su compañía o cómo sí, respeta el régimen de protección de datos en su compañía. Entonces, esa es la diferencia entre transmisión y transferencia. La autorización, por su parte, es ese elemento o esa parte donde el titular del dato personal te está dando a ti la aprobación de que manejes los datos personales o que tú seas el responsable de sus datos personales para hacer algo, no sé, lo que sea cada negocio. Entonces, la autorización en un decreto dentro del régimen de protección de datos, decreto que reglamenta la ley 1581, que es como la columna vertebral de los datos personales en Colombia, pues sin teniendo también en cuenta antiguas leyes como la 1266, que es para temas financieros, a ver, data financiero, pero la 1581 podríamos decir que es la columna de este registro de bases de datos. Entonces, la autorización es clave porque tú tienes de alguna manera que guardar esa autorización. ¿Cómo? Pues hay muchos métodos. La ley, en estos momentos no recuerdo lo que dice el decreto, pero el decreto dice, puede usted guardar, en el caso del formulario que les ponía el ejemplo de la persona que entrega sus datos en un centro comercial o en un supermercado, ese formulario se convierte en una prueba de esa autorización, de que ese titular me dio los datos personales para yo poderlo llamar un domingo a las 8 de la noche, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la autorización. Pero hay otros modelos. Por ejemplo, en los casos en los que yo tengo una app, por ejemplo, y en esa app yo tengo que recaudar ese dato personal y yo simplemente la autorización la obtengo a través de un chulito.
que me ponga el usuario. Entonces ese chulito seguramente tiene que irse, no sé, a una base de datos, un campo en la base de datos que permita que ponga 0 si no puso o 1 si sí puso. Otro tipo de autorización es la autorización que viene, yo la autonombré como la autorización que viene per se dentro de un flujo de información, que es, o dentro de sí, dentro de un software como tal, que es que el usuario no puede avanzar al siguiente paso sin haber dado el acepto, pero este es un poco más complicado de explicar a la autoridad, porque la autoridad le va a decir, bueno, ¿usted cómo me guardó la autorización? Acuérdese que usted me tiene que guardar el formulario escrito, entonces algunos dicen, no, mire, yo sí creé mi campito en la base de datos y acá tiene 0 si me aprobó o 1 si no me aprobó, pero el más complicado de explicar es ese que no puedes tú avanzar al siguiente paso si no has aprobado los términos y condiciones, porque ahí tienes que de alguna manera explicar todo el flujo de información que puede llegar a haber en tu aplicación. Bueno, esto ya vienen en varios casos y experiencias que hemos tenido desde BRG. Eh, Voy a dejar este concepto de bases de datos para el final porque creo que es el que más problemas ha traído entre la parte técnica, los ingenieros y los abogados. O sea, ahí hay como un desfase de concepto que pienso arreglarlo, pues, o sea, intentar arreglarlo pues con esta slide de las definiciones. Y finalmente está el tema de los avisos de privacidad. Es otra definición bien importante de la ley y lo que en estos avisos de privacidad, digamos que acá es donde los abogados hacen su labor grande y es de alguna manera redactar y contarle al titular del dato personal qué se va a hacer con su dato personal, qué se va a hacer, pero tratar de ser lo más detallado posible para que el dato, para que se aplique un concepto que veremos más adelante que se llama accountability, que es la responsabilidad demostrada, o sea, que usted pueda de alguna manera decirle al titular del dato personal qué va a pasar con su dato personal, si usted, como por decir algo, yo soy el banco A y como soy el banco A, yo voy a, dentro de mis servicios de privacidad, yo le digo al titular, voy a coger tus datos y se los voy a enviar al banco B y no tiene por qué pelearme. Como si yo digo que solamente se va a quedar en el dominio del banco A y se va a pasar tus datos al banco B para que el banco B te llame a ti y, y genere de alguna manera la molestia en ti como titular. Entonces eso tiene que estar claro en los avisos de privacidad. También, ¿qué considero yo que debe ir en los avisos de privacidad? Si yo voy a hacer una transmisión o una transferencia, eso lo debe de alguna manera saber el titular, porque sus datos y pónganse ustedes a pensar como titulares, ustedes, o sea, ¿qué les gusta? O sea, a mí como titular me gustaría como mínimo saber por dónde van a pasar mis datos, porque a todos nos parece molesto que nos estén llamando o que nos estén y uno diga, hey, ¿de dónde obtuviste mis datos? Entonces, es precisamente lo que quiere atacar pues este régimen en general. Y finalmente el concepto bases de datos que les decía que, digamos, a uno en ingeniería le enseñan un concepto de bases de datos donde uno le hablan del modelo entidad-relación, donde le hablan de entonces que la llave foránea, entonces uno tiene que el concepto bases de datos no se limita solamente a una tabla de datos, sino a la interrelación de esos datos y cómo usted pueda de alguna manera pues manejar o gestionar esos datos, ¿sí? En general, hablando de cualquier tipo de datos, pero es que acá en esta ley cambia el concepto bases de datos, porque la ley puntualmente no es, o sea, el concepto bases de datos no es el que a uno le enseñan en la universidad, sino el concepto de bases de datos es el que dice la ley, y la ley dice que es un conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento. En ese orden de ideas, el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento, podemos nosotros pensar que una base de datos, por ejemplo, es lo que también los ingenieros llamamos un archivo de datos, es decir, un cuadro de Excel, ¿sí? Que no tiene ningún concepto de bases de datos que uno ha trabajado como técnico en la parte técnica
no tiene ningún concepto, pero para la ley sí es una base de datos, porque puede haber ciertas amenazas sobre esos datos. Es decir, si a ti te roban o si, por decir algo, tienes un archivo de Excel y con todas las tarjetas de crédito de tus clientes y tú eres el responsable de su tratamiento y por una extraña razón, lo que sea, si cualquier falla de seguridad, robaron ese archivo de Excel y lo enviaron, o lo están traficando o lo están pasando por otro lado a otras empresas, ahí tú como responsable de alguna manera tienes que reportar o explicar qué sucedió en este incidente de seguridad. Entonces, por eso es que el concepto bases de datos es un poco más amplio, por decirlo de una manera, e incluye lo que nosotros conocemos como archivos de datos, ¿sí? Y no es solamente la base de datos conceptual que teníamos nosotros desde la universidad o desde lo que nos hayan enseñado. Entonces, este concepto de bases de datos es bien importante porque ¿qué vamos a registrar? Uno siempre escucha eso de las empresas. Pues lo que yo empezaría diciéndoles es más o menos, pues tenemos que registrar cualquier archivo de datos o base de datos donde se almacene información de personas, ¿sí? Que implique un tratamiento. Entonces, seguramente ahí nuestros registros de bases de datos van a dejar de ser dos o tres bases de datos que teníamos pensado inicialmente de los dos o tres sistemas de información que manejamos. Perdón, siempre yo tengo una teoría y es que todas las empresas mínimo tienen tres bases de datos, ¿no? Que es la de clientes, la de nómina, la de empleados y la de proveedores. Mínimo se tienen esas tres bases de datos. Entonces, uno inicialmente podría arrancar por ahí, pero seguramente van a salir más bases de datos. Es más, hay bases de datos, si por ejemplo en recursos humanos, y es el mejor ejemplo, manejamos un sistema de información y seguramente nuestros o en el día a día las personas de recursos humanos bajan de pronto un archivo de Excel con datos personales y así sucesivamente se va creando nuevos archivos de datos, todo eso se convierte en una base de datos. Entonces noten cómo es importante, miren cómo este registro de bases de datos se convirtió también en una obligación por parte de los directores de TI en administrar bien la información para que no sea tan fácil sacar copias de los datos de las personas, ¿sí? O si se sacan, porque el negocio lo amerita o lo requiere, de alguna manera dejar registro de eso o empezar a hacer un trabajo conjunto entre el director de tecnología junto con el director de privacidad o la persona encargada de los datos personales dentro de la compañía. Entonces, eso es bien importante que se trabaje o que se tenga en cuenta. Ya con estas definiciones, creo que ya empezamos, podemos hablar con más propiedad del registro de bases de datos y de alguna manera saber qué es lo que se nos va a pedir, de alguna manera saber prepararnos, porque lo que yo creo y es que el registro de bases de datos no puede ser un saludo a la bandera, es decir, que solamente registremos porque si ustedes piensan o de alguna manera se piensa hacer el registro de esa manera, se está cometiendo un error porque el registro de bases de datos es el insumo principal de la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar las futuras investigaciones. Es decir, a partir del 8 de noviembre de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio va a cambiar su metodología de hacer investigaciones administrativas en temas de protección de datos personales, porque seguramente antes se llegaba a una empresa, entonces uno primero pedía, no sé, los avisos de privacidad, dónde estaban, por dónde se solicitaban los datos personales, de golpe se preguntaban las aceptaciones, bueno, esto es más o menos diciendo que, pero a partir del 8 de noviembre de este año, perdón, a partir del 8 de noviembre de este año, las visitas van a cambiar, porque ya la autoridad lo primero que va a pedir antes de entrar, que es además lo más lógico, no es porque haya tenido información de otro, o sea, información clasificada, lo más lógico es que la autoridad lo primero que llegue es a preguntar su registro, es decir, ¿qué registró usted? Para entender rápidamente la empresa, ¿sí? Eso es lo principal. Es más, seguramente antes de irlo a visitar,
ya va a saber usted qué tenía registrado y va a tener de alguna manera información previa para saber usted o sea, cómo está compuesta su empresa. Y a partir de eso, seguramente cuando identifique que su base de datos, por decir algo, usted registró 3 bases de datos y en realidad habían 4 y no registró determinados activos de información, entonces usted va de alguna manera pues dando oportunidad para posibles investigaciones y sanciones posteriores. Entonces, eso es de mucho cuidado. O sea, el registro de bases de datos es un trabajo de mucho cuidado y de mucha responsabilidad que por demás, pues, además tenemos muy poco tiempo, pues, para hacerlo porque ya es un par de meses lo que nos queda pendiente. Eh, eh, para continuar con el tema de esta presentación, también hablo, consideré importante mencionar la tipología de datos personales, porque digamos que la ley, a pesar de que es un poco ambigua en esto, porque si ustedes se dan cuenta la definición de cada uno de estos datos que están viendo en estos momentos en la pantalla, pues hay unas que dice, bueno, pues el dato público es el dato clasificado como tal por los mandatos de la ley o la constitución, en el caso de la ley de transparencia, por ejemplo, eh, y aquel que no sea semiprivado, privado o sensible. ¿Sí? El semiprivado pues es el que no sea ni público ni tenga naturaleza reservada, es decir, o que la divulgación pueda interesar solo al titular. Entonces, como se pueden dar cuenta, digo que es ambiguo porque depende directamente del concepto que dé, salvo el dato público, el dato público y el dato sensible, perdón, pero el dato semi-privado y privado dependen directamente de la relevancia, en el caso del privado del titular, y el interés de la divulgación por parte del titular. O sea, es muy ambiguo porque pronto, no sé, a una persona, a un titular sí le parece que eso es semi-privado, pero a otro no le parece que es privado. Entonces, digamos que eso es un poco flexible. Entonces, esos dos conceptos de datos semi-privado y privado. Pero por el lado del dato sensible, sí me parece que la ley es bastante clara y es algo en lo que las empresas tienen que tener mucho cuidado con la gestión o el tratamiento de estos datos. Y es si usted maneja información de salud, de religión, grupos políticos o cualquier información que pueda ser objeto de discriminación de una persona, eso es un dato sensible. ¿Sí? Entonces, inclinación sexual, todo esto. Un caso relevante de la superintendencia mientras yo estuve allá, donde se vio un poco el manejo de datos sensibles y donde de alguna manera se adelantó una investigación, fue el caso de la página web de cuidomifirma.net. Esta página, no sé si ustedes recuerdan, era una página donde se publicaba, donde tú entrabas, si tú has firmado la revocatoria del exalcalde Gustavo Petro, tú ponías tu cédula en una página web y te decía, a partir de eso hacía una búsqueda en una base de datos y esa búsqueda arrojaba un resultado o esa consulta arrojaba un resultado de si tú habías o no firmado la revocatoria y los datos que tú habías puesto en ese formulario en el momento en que estabas firmando la revocatoria. Esto es algo esto era, o sea, pues primero era publicación de datos sensibles sin autorización del titular. O sea que claramente pues era el horror de los horrores porque el dato sensible de alguna manera yo ya podía saber si determinada persona eh, era o no de un grupo político. Entonces, esto de alguna manera, pues, esto fue una investigación de las primeras que se adelantaron en la superintendencia donde se dio la orden al MINTIC para que bajara esa página web y no se publicaran estos datos pues de estas personas que de alguna manera pues tenían una inclinación o tenían un grupo político elegido o se podía identificar. Entonces, eso es el dato sensible. ¿Sí? Ahora,
Ya con estos conceptos de tipos de datos, voy a tratar de abordar, digo, es rápido, o sea, aprender del régimen de datos personales en una hora es muy complicado, pero traté de coger esta otra parte y es el tema de los principios de seguridad, el principio de seguridad de la información. ¿Por qué cogí este principio? Porque digamos que los demás principios tienen un componente más legal que técnico. Sí, es más, pues en algunos casos pues se puede requerir apoyo técnico, pero el principio de seguridad de la información y voy a ponerlos un poco en contexto, esta ley 1581 de la que les mencionaba al principio, eh, plantea unos principios para el manejo de los datos personales claves. ¿Sí? Hay el principio de veracidad, bueno, hay varios principios, pero hay un principio puntual que es el principio de seguridad de la información, que es donde muchas empresas pueden caer en errores y donde seguramente la responsabilidad del jefe de seguridad de la información se convierte ya no solo en una responsabilidad ante una junta directiva, sino ante un ente de control, en este caso la Autoridad de Protección de Datos, es decir, la SIC. Entonces, este principio de seguridad, de alguna manera, lo que hace es, usted de alguna manera tiene que mostrarle gestión en seguridad de la información en esas bases de datos a la autoridad. Y eso hasta hace un tiempo solo se hacía de pronto con la política de privacidad. Es más, y yo por eso lo dibujé en un iceberg, porque como que lo de arriba era lo que se mostraba a la autoridad de competencia, pero lo de abajo no, uno se hacía el bobo, pues no decía nada o manejaba la situación. Acá cambia con el registro de bases de datos porque de alguna manera la autoridad va a tener esta información que está acá abajo del iceberg, va a poder ver un poco más de esa información y si llega a hacer una investigación va a poder requerir ese tipo de información, que no es descabellado que de alguna manera usted le demuestre a la autoridad, mira, acá nosotros tenemos la cultura, manejamos el tema y por eso lo puse al final, porque es el más complicado, el tema de la cultura de seguridad de la información. Manejamos estas capacitaciones, capacitamos hacia nuestra gente en el cambio de en el manejo de contraseñas seguras, gestionamos al recurso humano de esta manera, porque generalmente lo que pasa con muchos ingenieros es que expertos en seguridad es que empiezan a mandar políticas desde el directorio de activos de donde sea, pero no gestionan el recurso humano. Entonces el recurso humano, pues sí, mando mi política y mandé la política y puse una contraseña muy segura que cumple las condiciones, pero la contraseña la pegó en un post-it en el puesto o la sabe todo el grupo de trabajo de él. Entonces, digamos que es gestión de seguridad que de golpe la superintendencia, perdón, no es de golpe, sino que la superintendencia va a revisar para ver si se está cumpliendo la protección de los datos personales en esa compañía. Al final, a la superintendencia no le importa si su sistema de información de gestión de activos físicos de la compañía tiene seguridad. No, recordemos siempre que es el dato personal. O sea, la superintendencia siempre le va a caer primero a los sistemas de información que gestionan datos personales, punto final. Sí, entonces ahí seguramente van a estar sistemas de información, CRMs, bueno, aplicativos de nómina, todo eso se va a empezar a ver y digamos que ese es el enfoque que haría la gestión de clientes, usted cómo está gestionando sus clientes, toda esa información es la que de alguna manera obtiene o el vector de investigación que tiene la superintendencia para realizar este tipo de análisis y mucho más con el registro de bases de datos. Con el registro de bases de datos va a tener un elemento más que le permita complementar esa información que va a averiguar. Entonces, seguramente no es extraño que durante una visita de la SIC se le pregunten las políticas de gestión de dispositivos o Bring Your Own Device, como la gestión de dispositivos que llevan los empleados y cómo manejan el tema del correo electrónico ahí. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque seguramente
se envían bases de datos por correo electrónico. Entonces, claramente es un punto que la autoridad de competencias tiene que entrar a evaluar. Entonces, ¿cómo se maneja el tema de la nube? ¿Sí? O sea, usted de alguna manera tiene cuáles son las políticas y condiciones de gestión del tratamiento de esos datos, y acá es un tema que se presenta bastante, es que usted no le puede poner condiciones seguramente a Amazon o a Google o a estas empresas, no se le puede poner, pero sí es importante que se tenga claro que la labor de estas empresas es de tratamiento y no de transmisión, porque la transmisión es esa que yo les explicaba al principio. La transmisión es la que de alguna manera, perdón, la transmisión en la ley de 1581 sí es per se está prohibida en la ley. Entonces, ustedes no pueden hacer transmisión de datos personales salvo unas condiciones. Una de ellas es que usted tenga la autorización del titular para hacer esa transmisión, por eso es importante las políticas de privacidad, en las políticas de privacidad incluirlas, o la otra, si ya no la puso ahí, es pedir una autorización a la Superintendencia de Industria y Comercio diciéndole, hey, señores autoridad de protección de datos, yo estoy haciendo transmisión, necesito que me autoricen a hacerla, porque en realidad la estoy haciendo, no sé, para verificar si si estos clientes pertenecen a la lista Clinton, bueno, qué sé yo, estoy transmitiendo esos datos y ellos me están ayudando en otro lugar del mundo a gestionarlos, pero es con este objetivo y la superintendencia tiene que usted darle un visto bueno de esa transmisión. Noten que ese visto bueno no tiene que ser después del registro, sino que tiene que ser antes del registro. Ustedes tienen que saber si recibir esa autorización por parte de la super de esa transmisión para que el registro quede bien hecho. Sí, para que quede bien completado. Y hay otro tema también que es bien importante, que es el tema de la gestión de incidentes de seguridad. ¿Sí? Cada vez, todos sabemos seguramente acá que no existen sistemas 100% seguros. Es normal recibir ataques por parte que afecten de alguna manera los principios de seguridad de la información. Me estoy refiriendo a la disponibilidad, a la confidencialidad, a la integridad de los datos. Es normal recibirlos, sí, pero el tema acá es, número uno, tener las suficientes medidas de seguridad para no permitir que se acceda a esos datos, sí, y número dos, reportar en caso de que se hayan visto afectados sistemas de información que gestionan datos de personas, reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio que haya sucedido ese incidente. Eso es clave. El reporte, muchos ingenieros, y acá es importante, volvemos de nuevo al tema de la comunicación entre el abogado y el ingeniero. Muchos ingenieros reciben ataques, reciben, no sé, tienen determinados incidentes de seguridad en sus compañías y nunca informan esto eh, eh, no sé, a la junta directiva o a su par en el caso de privacidad. Mejor dicho, el señor de privacidad, el jefe de privacidad, nunca sabe que pasó algo en ese sistema de información. Entonces, eso es un grave error de las empresas porque si en algún caso la superintendencia llegue a investigar una queja o algo en el que se falló con la gestión de los datos personales y fue a raíz de un incidente de seguridad y ese incidente no fue reportado, pues seguramente la multa se va por partida doble. Número uno, por la queja que pone el personaje y número dos, por el incumplimiento de el reportar el incidente ante la superintendencia. Entonces, eso es de mucho cuidado. Recién hace en junio, diría yo mayo, junio de este año, la superintendencia puso la multa más grande a una empresa de medicina por publicar datos sensibles de personas. ¿Sí? En este caso era una aplicación que era como una especie de chat, ¿sí? En donde tú llegabas como paciente y te podías chatear con tu médico, por decirlo de alguna manera, y entonces al médico tú le decías, en estos momentos estoy viajando y tengo una afección en el estómago y yo sufrí un aborto, ¿sí? Entonces, ¿cuánta información hay de esa persona?
en ese momento, obviamente antes tú te tenías que loguear, o sea, tenías que saber Byron Prieto, bueno, por decir algo, Alejandra Ramírez, cédula tal, y decía ahí dentro de los datos que había sufrido un aborto. Entonces esta empresa médica, el sistema de información era fabuloso, cumplía una función fabulosa, pero con una variable, y es que no pusieron un control de acceso a ese sistema de información. ¿Qué problema trajo eso? Que cuando tú buscabas en Google la palabra Alejandra Ramírez y a la palabra aborto, encontrabas en las primeras búsquedas, o solamente con Alejandra Ramírez, encontrabas los primeros resultados de la búsqueda, que información como que como el chat de esta persona con el médico, donde le estaba diciendo que había sufrido un aborto, información sensible publicada. De inmediato esa queja llegó a la superintendencia, y pues a través del laboratorio de informática forense logramos obtener estas pruebas, las pruebas de esto, y se puso haciendo las averiguaciones y demás temas con los abogados y demás, pues nos dimos cuenta que ha sido una falla técnica, lo cual llevó a preguntar, bueno, ¿y usted reportó a la autoridad esa falla técnica o ese incidente de seguridad? Ya sabemos, no existen sistemas 100% seguros, pero el problema acá no es que no te pase, sino que reportes lo que te pase. Entonces nos reportaron eso, y pues eso concluyó en una multa de 2.000 millones aproximadamente 2.000 millones de pesos a esta empresa. Multas que, créanme que como observación personal, son pequeñas en comparación a lo que puede afectar a una persona, y en esto, digamos, siendo un poco humano, puede afectar mucho más lo que dañó la imagen de una persona, o lo que puede llegar a dañar la mala gestión de datos personales, o la falta de organización en estos temas de gestión del principio, en este caso de seguridad de la información. Por eso es que es bien importante que los directores de tecnología estén siempre hablándose con los abogados, seguramente que haya un interlocutor entre ellos. En BRG muchas veces hemos servido como interlocutores, donde podemos de alguna manera hacer políticas de privacidad no pensadas como un abogado y no pensadas como un ingeniero, sino haciendo una unión de ambas, que permita que la autoridad tenga información completa, verídica, y que pues, de alguna manera libre de posibles sanciones a la compañía. Entonces, digamos que esto es en cuanto al principio. Y esto era precisamente lo que les mencionaba ahora. Siempre el secreto del principio de seguridad de la información, el cumplimiento, y en general yo diría que cualquier principio de la ley de protección de datos, es siempre tener procedimientos muy bien documentados. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, yo accedo a determinadas personas de mi área de TI, o el DBA de mi compañía accede a ciertas bases de datos, hacer cambios en caliente sobre la base de datos. Yo sé que eso es un error de seguridad gravísimo si si vemos estándares de seguridad como el ISO 27000 o el NIST. Uno pues ahí pues se jala los pelos del error que se está cometiendo, pero la ley no es tan detallada en eso. Simplemente lo que la ley dice es: documente esa gestión, o sea, documente esa entrada o ese acceso a la base de datos de alguna manera, pero que que esa documentación no sea que solo la entienda el ingeniero, sino que la pueda entender el juez o la autoridad. ¿Sí? O sea, tiene que ser de alguna manera documentación hecha para cualquier tipo de lector, principalmente. Entonces, por eso es bien importante. ¿Qué es, por ejemplo, para nosotros otro principio, otra parte dentro del principio de seguridad de la información es para nosotros, ¿qué es borrar? Eso es para nosotros accountability, porque también nosotros sabemos que en el mundo digital no todo, y pues en especial si yo como director de laboratorio forense me di cuenta que pues en el mundo digital no todo está 100% borrado. Tú puedes recuperar información muy fácil, y seguramente existen las políticas de backup. O sea, cuando a ti, lo que dice la ley es que cuando a ti te pide el titular eliminar el dato, pues tú lo tienes que sacar de la base de datos y eliminarlo, como dice, o suprimirlo de la base de datos, pero nosotros sabemos que no en todos los casos, pues, o sea, el dato sigue volando por algún lado, en alguna cinta de backup, está en alguna otra base de datos de pruebas, no sé.
qué sé yo, o sea, digamos, eso ya depende de cada compañía. Pero lo que sí es importante en el principio de seguridad es que usted le cuente a la autoridad, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es borrar? ¿Sí? Para nosotros borrar es que nosotros simplemente ponemos un chulito o ponemos un cero al lado del nombre del usuario y ya nadie más va a poder acceder a esa información, pero sí va a quedar en una base de datos. O sea, para mí borrar es eso, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera se conoce como el accountability, ¿sí? Que es demostrar de alguna manera a la autoridad cómo es que yo gestiono el dato personal, siendo absolutamente sinceros y abiertos en la información que se le presente a la autoridad. Ese es como el concepto. Seguramente, y lo que les hablaba ahora, la autoridad de competencia puede llegar a examinar cómo usted gestiona los datos. Y acá es bien importante un concepto que dentro del registro de bases de datos también hay, y es el de activo de información. ¿Sí? Se piden los activos de información que hay en donde hay almacenadas bases de datos. Y siempre las empresas lo primero que piensan es en el servidor donde está el sistema de información de nómina y no piensan en los computadores de las personas que seguramente han descargado la información y lo han vuelto un activo de información de ese computador. ¿Por qué es importante eso? Porque un incidente de seguridad que afecta en este caso la confiabilidad de los datos personales es cuando de un momento a otro tú bajaste una base de datos o tienes una base de datos en Excel o un archivo de datos en Excel en tu computador, tú eres el de recursos humanos, estás bien ahí, y te llevaste tu computador y te robaron tu computador. ¿Sí? Entonces ahí tú estás afectando la confiabilidad porque seguramente tú tienes medidas de seguridad en ese computador, pero tienes que de alguna manera decirle a la autoridad, mire, así gestionamos nosotros el tema de los dispositivos. Me robaron el celular y ahí yo tenía correos electrónicos de la compañía donde me pasaba datos personales necesarios útiles para el negocio. Entonces, ahí es donde de alguna manera tiene que haber una gestión por parte de la empresa en decirle a la superintendencia, sí, así manejamos nosotros esto en caso de que se roben un celular, porque pues uno no está exento de incidentes de seguridad, hacemos esto, ¿sí? Y gestionamos la información de esta manera. O tenemos estos métodos, a veces no es tan necesario el software o qué tecnología usted use, y en eso la ley es como parecida un poco a la norma ISO 27000, no es tan necesaria la tecnología que usted aplica, sino que tenga procedimientos para aplicar en esos casos. Eso es bien, bien importante. Una pregunta que puede surgir de pronto de algunos es seguramente si aplicar la norma ISO me hace cumplir el régimen de protección de datos. Yo diría que sí, pero con algunas aristas que habría que revisar. ¿Sí? Esa sería como mi respuesta. Yo revisaría otros temas de golpe que de pronto se pueden pasar, pero seguramente si usted implementa una ISO 27000 al 100%, seguramente pues va a estar cumpliendo el régimen de protección de datos porque pues es la seguridad de la información, un tipo de información son los datos personales, entonces se cubriría todo el conjunto. También hay hay elementos como debidas diligencias periódicas que se hacen sobre los encargados del tratamiento de los datos personales en la compañía. Eso seguramente lo puede entrar a verificar la empresa y la superintendencia, y en el registro de bases de datos seguramente pues eso se tiene que mencionar, principalmente en las políticas de privacidad. Es como el elemento principal. Y hay elementos a examinar como la seguridad en el recurso humano, si hay lo que les mencionaba, lo de evaluación de los sistemas de información, qué tipo de controles hay, por ejemplo, cómo manejan el tema de los roles y perfiles en los sistemas de información. Esas son cosas que puede entrar a verificar la superintendencia. Y ejemplos de responsabilidad demostrada en sistemas de información, tener logs absolutamente de todos los movimientos de las transacciones que se hacen sobre las bases de datos, reportar incidentes, gestión de esos incidentes, porque no es reportar, porque imagínense cuántos incidentes de seguridad uno tiene normalmente y todos irse a reportar a la SIC. Uno tiene que hacer una gestión del incidente para, obviamente, reportar a la SIC, pero en un orden estratégico para no reventar al de privacidad, por ejemplo.
Entonces, digamos que eso es un tema ahí. Y pues el registro verídico en el Registro Nacional de Bases de Datos, que eso es, pienso yo, la razón principal para una multa. También tener claro el tema de el dilema de la seguridad de la información. O sea, yo o sea, no por tener más candados tengo más segura mi bicicleta. ¿Sí? Es más o menos lo que yo quiero en esta charla mencionarles. O sea, es simplemente saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo más óptimo sin dañar el negocio, pero manteniendo unos niveles de seguridad importantes para proteger los datos de las personas. Y finalmente, bueno, ya terminando, ¿cómo funcionan las investigaciones de la super? Pues simplemente a ti te llegan investigaciones por dos tipos, o por una queja, en este caso, por una denuncia, perdón. En estos casos simplemente se ve el caso particular de la denuncia, o por una inspección, que ya es entrar a revisar todos los sistemas de información de tu compañía dentro del régimen de protección de datos personales, y hay cumplimiento en eso. Entonces, generalmente, cuando son denuncias, tienden a pasar a mutar o a cambiarse de inspecciones, porque seguramente se identifican fallas y entonces ahí se alarga la cosa. En estos casos, la superintendencia en el de las denuncias actúa solo como un auditor. Sí, perdón, solo como un investigador. Solo vamos a averiguar qué le pasó a Pepito Pérez con sus datos personales. Pero en las inspecciones actúan como investigador, y hay como un mix ahí con el auditor. Se vuelven como medio auditores, ¿sí? Con una diferencia, y es que ellos no te van a dar consejos ni te van a decir hallazgos. Simplemente ellos te van a clavar la multa, ¿sí? O sea, acá ellos ya vienen como con toda la intención pues de ya tomar decisiones frente a un mal tratamiento de datos personales. Eso es principalmente. Entonces, puntos claves del registro de bases de datos para finalizar: los activos de información, la finalidad del dato personal, identificar responsables y encargados, saber si hay transferencias de datos personales, identificar lenguajes de programación. Eso no queda mal, decirle a la autoridad: mira, yo manejo una base de datos Oracle, manejo gestionada en tal o tal lenguaje, bueno, lo que sea, como esté el sistema de información, identificar eso e identificar las medidas de seguridad que se tienen. Eso es clave. Nosotros desde BRG apoyamos a las empresas organizando esta información, y pues para de alguna manera que se pueda entregar a la superintendencia información organizada. Sí, esto es bien importante tener en cuenta, que el Registro Nacional de Bases de Datos no lo puede hacer un abogado solo, ni lo puede hacer un ingeniero solo. Eso es un trabajo de los dos, en donde seguramente uno entra a identificar información de ambos lados y tratar de homogeneizarla y poder sacar pues adelante esta información. Eso es, bueno, como a modo de información y ya de chisme, les cuento que la superintendencia implementa modelos de investigación donde adquiere a través de su laboratorio de informática forense información. O sea, estamos frente a una autoridad que está tecnificada, es una autoridad que no está jugando, no está probando en temas de pruebas digitales. Ellos son expertos en eso, y ellos saben cómo gestionar o mantener la integridad de las pruebas que sacan. O sea, nosotros estamos frente a una autoridad que yo diría que en toda Latinoamérica, en toda la parte de Latinoamérica es líder. Entonces uno tiene también que de alguna manera llegar, o sea, prepararse para que no tenga uno percances de este tipo. Y pues nada, ya quedo atento a un par de preguntas. No sé, acá me explicaron ahora cómo ver las preguntas, pero no, no las logro ver. Ah, ya. Tengo dos preguntas de acá. Teniendo en cuenta que las bases de datos son tan variables como las compañías, ¿qué datos específicos de las bases de datos son entregados a la SIC? ¿Qué datos? No, en realidad, muy buena pregunta, porque mucha gente cree que se debe pasar la base de datos, y no, es información acerca de la base de datos. ¿Sí? Dónde está almacenada, en qué activo de información está almacenada,
si hay transmisión o transferencia, que es más o menos lo que explicaba en la diapositiva anterior, qué puntos son los que se tienen en cuenta, eh, pero no es como tal, es información acerca de la base de datos, seguramente el lenguaje de programación, bueno, quién es el encargado, quién es si hay encargados o quién es el responsable, en algunos casos puede que el responsable sea el mismo encargado. Bueno, eso es generalmente la información que uno podría recaudar. Eh, bueno, hay otra pregunta. De acuerdo a lo dicho, ¿todas las empresas deben registrar sus bases de datos? Al menos proveedores, sí, sí. Todas las empresas deben, porque, y eso es otra pregunta también buena, porque me han salido con que, bueno, yo soy una universidad, por decir algo, y yo no estoy en Cámara de Comercio, yo tengo que registrar mis bases de datos, sí, porque usted gestiona información de personas. Entonces, a usted lo cubre el régimen de protección de datos personales. Entonces, sí, la respuesta es sí. En el caso de empresas de software con un producto construido, ¿cómo se debe manejar las copias que envían los clientes de sus bases de datos? Eh, es clave porque ahí tú estás actuando como encargado, no como responsable. Y es clave que en ese acuerdo, en esa contrato que hay entre los dos, hayan unas cláusulas claras que inclusive la ley 1581 ayuda como dando unos puntos claves que se debe tener en el caso de que haya una transmisión. Pero digamos que, mentira, sí, una transmisión es una relación entre encargado y responsable del dato. Entonces, digamos que hay que entrar a ver esas cláusulas, pero sí hay que exigir, seguramente hay que exigir, la empresa que te está entregando las bases de datos te exige que, no sé, auditorías periódicas, qué sé yo, y eso es clave y es importante y es bueno que se haga. Mi consulta es dice acá, es más sobre la parte de las políticas de seguridad que deben contener estas. Varias cosas, son muchas cosas lo que deben contener. Yo te mencionaría dos, una es la gestión de incidentes y dos, el tema de transferencia. Es como en principio, pero seguramente tiene que incluir de todo, cómo gestionas tú el tema de los dispositivos, dispositivos que traen a la compañía. Creo que una política de seguridad, la política de seguridad, o más bien el cumplimiento del principio de seguridad, va alineado a una buena política de seguridad que puede ser a través de un ISO 27000, está bien, o cubriendo sobre todo los sistemas de información. Si no tienes tiempo, pues, de aplicar ISO 27000, porque eso toma años, o por lo menos un año. Por lo menos sí tener claros los sistemas de información que gestionan seguridad, y tener medidas de seguridad sobre determinadas cosas. Digamos que en eso me toca entrar a ver cada uno de los sistemas de información, pero sí, eso es principalmente. Eh, bueno, hay muchas preguntas. Dice, al momento de adquirir por compra una base de datos, ¿es recomendable tener la autorización de cada una de las personas que? Yo creo que sí. Que se le envía la información, sí. Yo creo que sí, porque, o la persona que te está vendiendo la base de datos, porque también puede ser una sesión de bases de datos, de alguna manera tiene que tener esa autorización ya. Cuando te vende los datos, tiene que de alguna manera decirte, mire, estas personas saben que voy a vender los datos no sé, una labor de marketing, no sé. ¿Sí? Entonces, esos titulares entonces te tiene que entregar de alguna manera la base de datos y también las autorizaciones, de alguna manera, o sea, digital, física, la que sea. Mi consulta es, bueno, acá es otra, ¿hay alguna información que deba contener necesariamente las bases de datos? No me queda muy claro. ¿Hay alguna información que deba contener necesariamente las bases de datos? No, no, información no, ya te dije, pues seguramente tener guardada la autorización del titular, tener de alguna manera almacenado o registrado esa autorización, y si hay de pronto algún tipo de incidentes, es principalmente lo que pues de golpe pues más, pero no, sí, eso sería. Eh, ¿Cómo se encadena ISO 27000 con este proceso? Pues, vuelvo y digo, ISO 27000 es un estándar
que deja, que es para la gestión de seguridad, de la gestión, los sistemas de gestión de seguridad de la información. Pero digamos que yo creería que con implementar un SGSI seguramente estás cumpliendo el protección de datos personales, porque la protección de datos personales es como un subgrupo de ese gran volumen de información que maneja una compañía. ¿Sí? Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, si implementar ISO 27001 te toma un año o 2 años, y pues el régimen tienes que cumplirlo el 8 de noviembre, entonces seguramente tienes que tomar otro tipo de medidas si no tienes ISO 27000. Pero sí, se encadena de esa manera. Eh, Acá hay otra. Yo tengo carpetas de proveedores con RUT, Cámara de Comercio de Referencia Bancaria y cédula del representante legal. No están en ningún Excel, sino en una carpeta. Sí, son considerados datos. Es más, porque piensa que es considerado una base de datos. Eh, Pensemos en algo menos digital. Si tú tienes las hojas de vida metidas en una Z, ¿qué se considera base de datos? Es todo lo que la información información de personas que sirve para el funcionamiento del negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las hojas de vida que tú tienes almacenadas en una Z en recursos humanos, esa Z es una base de datos. ¿Sí? Y tiene que tener algunas medidas de seguridad, seguramente seguridad física, no digital, pero también se tiene que reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y esa carpeta de proveedores que tienes, sin que esté organizada en un archivo de datos, esa carpeta es una base de datos, porque pues es del negocio, funciona el negocio. Cosa distinta, y es buena tu pregunta, porque es cosa distinta si esa base de datos, por ejemplo, es la de mi Outlook, mis contactos, o sea, ese es de uso personal, es no de la compañía, ¿sí? Entonces es distinto. Sí, pero sí las hojas de vida de las personas que están en recursos humanos, sí, o que han entregado la hoja de vida a la empresa, sí es una base de datos. ¿Algún manual de la SIC frente a ese proceso? Sí hay varios manuales en la página de la SIC, hay varios, pero yo personalmente recomiendo la asesoría, y qué pena de echarme la cuñita, pero sí prefiero que las compañías busquen asesoría en expertos como en nuestro caso BRG, aunque ahí hay manuales en la SIC, también hay unas guías de responsabilidad demostrada de la Superintendencia de Industria y Comercio que son muy buenas, también por ese lado se puede también trabajar el tema sin ningún problema. Cuando la empresa está en búsqueda de clientes y baja las bases de entidades como super sociedades y aparecen datos como sí, necesitas la autorización. No es, o sea, ahí no estás haciendo pues algo bien con el tema de las bases de datos. Necesitas en ese caso autorización de los titulares. Porque lo mismo, te vas a llamar a alguien que no te ha dado en ningún momento la autorización de que lo llames o de que lo contactes. ¿Sí? La llamada de los bancos en procesos de cobranzas, cómo se relacionan con estas autorizaciones. Seguramente es porque el dato ya está adquirido, y es el dato personal ya cuando está en un proceso de cobranzas ya está al final, ¿sí? Ya se ha adquirido en algún momento y a ti te llega es a partir o sea, de algo, de alguien que ya de alguna manera ha tenido esa autorización. Entonces, habría que entrar a ver puntualmente cómo es el caso, pero seguramente es muy parecido al caso anterior que hablábamos, donde el dato personal, donde las bases de datos, donde tú eres el encargado, ¿sí? Donde tú eres el encargado de los datos personales. No sé si dejamos, voy a sacar la última, porque hay muchas preguntas. Yo les voy a dejar acá mi Twitter y si al caso, porque pues, realmente no me alcanza el tiempo, acá donde estoy ya no es hora, ya es un poco oscuro, entonces voy a dejar las dos preguntas más. Eh, Cuando tengamos una duda puntual con quién debemos consultar, y en varias ocasiones he llamado a la línea. No, mira, ahí Daniela, lo que te recomiendo es contáctate con un abogado y con un técnico, o sea, es lo mejor.
un abogado de privacidad o con mucho gusto te puedo servir en lo que te parezca para analizar, porque es que cada empresa tiene sus sistemas de información distintos, distribuidos de manera distinta, tiene sus bases de datos distribuidas de manera distinta, de pronto parecida, pero no igual. Entonces, en eso sí, sí, en el caso de, te recomiendo más bien es como que te apoyes con un abogado de privacidad, experto en privacidad, o también en BRG estamos dispuestos a apoyarte en lo que requieras. En caso de redes como, por ejemplo, LinkedIn, en las personas suben los datos de personas en relación de temas de empleo. Servicios de eh, es que mira que LinkedIn, cuando tú entras, tú estás dando una autorización a LinkedIn, pero eso es en cumplimiento del régimen de protección de datos americano, que es súper distinto al colombiano. El colombiano es más pegado a los regímenes europeos, ¿sí? Entonces el americano es un poco más inclusive flexible en muchas cosas, entonces creo que ahí ya recuerda que cuando tú te asocias a una red social, tú lo que estás haciendo es un contrato de adhesión, entre comillas, y lo que haces es acomodarte a las reglas de esa red social. Y en este caso creo que son las americanas en el caso de LinkedIn, pero no estoy seguro. Hay una relación específica con respecto a la información en nubes semi-privadas como Dropbox. La regulación es que eso es una transmisión, ¿sí? Eso es una transmisión, pero sabes que sí se queda un poco corta la ley en el tema del manejo de eso. De alguna manera tú debes exigir o tratar de identificar que lo mismo que se pide para hacer una transmisión de datos personales, lo que o sea, lo que la ley pide en transmisión es lo mismo que tú estás teniendo en tus términos y condiciones de Dropbox o de lo que sea. ¿Sí? Tienes que tratar de identificarlo y si no, o sea, nos toca sentarnos a buscar la forma de tratar, porque toca cumplir tanto con la ley sin dejar de usar los servicios como estos que son de servicios en la nube, pero en algunos casos sí será seguramente necesario cambiar de servicios en la nube si vemos pues que ya son demasiado, entre comillas, abusivos con el dato, con la información que se almacena. Eso, pues, digamos que sé que hay muchas preguntas, les agradezco, pues, tantas preguntas porque veo que les interesó bastante. Les dejo el tema ahí, vuelvo y digo, les dejo mis datos. Si necesitan cualquier tipo de información, estamos en BRG disponibles a cualquier requerimiento. Pues nada, muchas gracias por haber asistido a este webinar y gracias también por la atención que pusieron y espero haber sido lo suficientemente claro en todo y si no, pues estaré también ahí atento a cualquier duda que de pronto surja a partir de todo esto. Muchas gracias y pues que tengan un feliz día y que la acaben de pasar muy bien. Hasta luego.